Ya, vamos a comenzar entonces y les voy a proyectar el PPT que vamos a trabajar, que está referido a lo que es la selección de personal. Em, Cuando yo les hablo del concepto de selección de personal, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, algunas opiniones. ¿Con qué estoy en sala? Con el perfil del personal que se va a reclutar o a seleccionar, el que se requiere. Exactamente, ¿ya? Cuando hablamos de selección de personal, es identificar el perfil que se requiere en una empresa eh, para contratarlo, como dice Mailén. Pero a veces las empresas cometen como un error respecto a cómo eventualmente hacen el proceso de selección. Muchas veces se pone algo un poquito más, digamos, un poquito más fuera, digamos, un poquito más ambiguo, que a veces no da mucha cabida a qué es lo que realmente necesitan. Y los postulantes, digamos, postulan, valga la redundancia, a este puesto, pero mayormente no hay conocimiento, no hay información. Y sucede lo que eventualmente la misma imagen dice, ¿ya? Un anuncio puede decirse en ese titulado superior para restaurante de alta cocina española, se valorizarán o se valorarán conocimientos de idiosincrasia. Y sucede lo que eventualmente eh, está en la primera pregunta. Dice, ¿qué tal la entrevista de trabajo? Le pregunta uno al otro. Mal le dice, porque necesitaban un doctor en metafísica con conocimiento y, y ¿cómo es? De Baguilín, ¿ya? Un buen paradero, un buen repostero, solista y un de Obón, ¿ya? Y 5 años de sevillana. A veces puede esto parecer un poquito, digamos, fuera de todo contexto, pero en todo ámbito pasa. No es tan solo porque eventualmente ustedes busquen un puesto, se va a dar esto en todo ámbito. De hecho, a mí en lo personal me ha pasado que de repente solicitan una vacante para X cargo y literalmente necesitan casi, a mí me han dicho, casi doctorado. Entonces, las empresas muchas veces cometen el error de no estandarizar los cargos a los cuales se van a seleccionar. Y allí que es parte clave de una empresa tomar este proceso como algo, si bien básico, pero que sea preciso, que esté, que se, digamos, desenvuelva en un entorno más efectivo y donde realmente las necesidades se cubran de la empresa o de la organización. Eso es el clave de este proceso. De allí que las personas a las cuales se va a contratar se debe eh, tomar un tiempo adecuado en generar las condiciones para poder hacer este proceso. Y la idea es contratar al mejor candidato dependiendo de los requerimientos que tenga la empresa. Todas las personas tienen digamos, un potencial en el cual se pueden desenvolver, pero a veces queda la instancia de que eventualmente el postulante, no, o sea, para el postulante no servía para el cargo y eso genera obviamente un efecto discriminatorio. Entonces, hoy en día, buscar o seleccionar personal debe estar enfocado en el valor humano o en la calidad de, digamos,
de habilidades, digamos, humanas y de relaciones interpersonales que también tenga el postulante para desenvolverse en el grupo de trabajo donde obviamente los vamos a ubicar. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Consiste en determinar o utilizar técnicas adecuadas donde detectemos y, digamos, e identifiquemos las capacidades idóneas, aptitudes, cualidades personales y cómo eventualmente este postulante se desenvuelve ante un entorno eh, determinado, generando el concepto de que está a la altura de lo que la organización necesita para poder contratar. Ahora, los procesos de selección de personal se estandarizan en en dos visiones, ¿ya? Se selecciona o se recluta y selecciona personal por sustitución, que es cuando eventualmente una persona necesita ser reemplazada por otro, ¿ya? Que cumpla eventualmente las mismas características o eventualmente eh, mejores aptitudes o habilidades que el que está en el puesto. Y por expansión, que determina que la empresa o la organización necesita establecer eh, postulantes capaces para asumir desafíos, cubrir necesidades de la empresa y cubrir esas vacantes que el mismo cargo dentro de su estructura jerárquica va a establecer. De allí que hay que tener un concepto como claro también, que siempre va a estar relacionado también con el factor salario. A veces el concepto de contratar a alguien por sustitución o por expansión, eh, las empresas tienden a equivocar un poco la visión en que lo más efectivo es buscar a alguien bueno, pero que le paguemos menos que el que está. Porque eventualmente se dice, hoy día nos sale el postulante o el trabajador, el que, digamos, el funcionario de la empresa, nos sale muy caro mantener. Y literalmente son palabras eventualmente fuertes cuando se visiona, digamos, eh, digamos, las personas que están contratadas. De allí que existe un factor clave y que está determinado o está enfocado en, en contratar personas que sean capaces de llegar a los requerimientos que están establecidos. Eh, Muchas veces también se cae en la instancia de cerrar la puerta eventualmente a nuevos profesionales. A veces se cree que por ser nuevos no tienen experiencia, no van a saber, no sé, eh, liderar el equipo de trabajo al que se les va a entregar. eh, Eventualmente van a pensar, pues se puede pensar que eventualmente no van a tener criterio eventualmente para tomar decisiones, no van a tener habilidades intrínsecas, habilidades blandas para trabajar con, con el equipo que está conformado, etcétera. Y a veces eso es un grave error, porque los nuevos profesionales traen una mente nueva, traen ideales nuevos, donde se puede implementar eventualmente o eh, generar instancias de investigación propiamente tal con tendencia y con una preparación académica vigente a todo el contexto eventualmente competitivo, de intercomunicación y de crecimiento sostenible en el tiempo para que la empresa pueda obviamente marcar como mayor presencia dentro del mercado. De allí que eh, es importante no cerrarnos a los profesionales nuevos y eventualmente un poco reducir el nivel de años de experiencia que se les pide para que una persona pueda asumir un cargo, digamos, representativo.
Eh, ¿Cómo trabajamos un proceso de selección de personal? Esto no está solamente dado por eh, poner un aviso, hacer una entrevista y después llamar al que quedó seleccionado, sino que contempla una serie de etapas a las cuales se debe desarrollar este proceso. De allí que la importancia de hacer este proceso a veces se externaliza a empresas que son de la entrega de servicios en la colocación de recursos humanos. Empresas que tienen los equipos conformados en el ámbito laboral, con ocupadores o terapeutas ocupacionales, con profesionales del ámbito social, profesionales del ámbito de la psicología y profesionales del ámbito de, digamos, de gestión, que permiten poder extraer en cada una de esas áreas las, eh, las habilidades que propiamente el postulante tiene. Otras veces se designa a una persona, digamos, dentro del mismo equipo de trabajo que realiza la función, pero se realiza eventualmente por un parámetro que está fuera, digamos, de todo, de toda acuciosidad en la cual se puede desarrollar, porque eventualmente vamos a encargarle al encargado de producción que haga el proceso de selección personal para usuario. Si bien sí, el profesional puede ser muy bueno, pero no tiene competencias idóneas para poder definir un perfil, en este caso psicológico, eh, sociolaboral y emocional en el cual que pueda evaluar. Entonces, de allí la importancia de que este proceso debe estar enfocado eh, en la creación de las directrices de la selección de personal en los cuales se va a desarrollar este proceso. Eso conlleva a trabajar el perfil del puesto o del descriptor del cargo, se llama de dos maneras, ¿ya? En los cuales se va a enfocar este proceso. Debe haber un proceso de reclutamiento propiamente tal que conlleva la selección de antecedentes. Luego, esos antecedentes deben ser seleccionados, ¿ya? Y al ser seleccionados viene recién el proceso de incorporación del postulante, en este caso, seleccionado para contratar propiamente tal. Pero este proceso no llega ahí, sino que debe haber una fase de seguimiento, ¿ya? Y una fase de proceso de cierre, donde se encausa o donde se direcciona, obviamente, para que la persona que hemos contratado se alinee a las directrices y a la visión estratégica que tenga la respectiva organización. De allí la importancia de lo que se habla mucho y en algún momento lo vamos a detallar, el proceso de lo que implica la inducción de personal. En muchas empresas se hace la inducción de personal, pero se hace literalmente de 15 minutos. Entonces, ¿qué conlleva eso? Eh, Conlleva eventualmente que ya, este es tu lugar de trabajo, esto es tu compañero, tienes que hacer esto, si tienes cualquier duda me preguntas. Y listo. Entonces, como que queda todo ambiguo, ¿ya? Entonces, desarrollar este proceso implica procesos bastante largos, que a veces pudiesen durar 3, 4, 5 meses, dependiendo del tipo de organización. Y no es menor porque lo ideal es que la empresa detecte lo que realmente requiere ya para hacer este proceso de contratación como tal. Consulta, ¿en alguna de las empresas donde ustedes se desempeñan, este proceso se realiza de esta manera como en esta pauta, con estos 7 pasos que están detallados? No, 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 tampoco. tampoco.
nadie más. Bueno, ahí llegaron más personas, ¿ya? Es que ese es el grave error que cometen las organizaciones. No darle la importancia real a este proceso de selección. Vamos a ir analizando, vamos a ir analizando cada una de las etapas, ¿ya? Y después yo les voy a pedir, vamos a desarrollar una actividad propiamente, eh, digamos, un poquito más analítica para hacer una autoinspección, obviamente, de cada una de sus empresas. Este análisis, el análisis, el DPT, ¿ya? Que es el análisis de las directrices de la selección y reclutamiento de personal, constituye una fase preliminar, como les decía, de reclutar y seleccionar, pero el objetivo es em, detectar qué es lo que primero, o digamos, diagnosticar qué es lo que realmente quiere necesita la empresa, ¿ya? Y cuál es el objetivo de poder contratar o desarrollar todo este proceso de contratación. Y de allí que es importante utilizar ciertas herramientas o recursos que sean complementarios para sustentar, digamos, este proceso. Y hay que tener en consideración las necesidades que están generando en la empresa o que le motivan a la empresa a poder trabajar. Y en ellas incluye la estructura de la organización, la estrategia por la cual eh, se sustenta un nuevo proceso de selección de personal y cuál es la cultura interna que tenga la misma organización. Ahora, eso conlleva crear documentos de análisis y documentos de descriptores de cargo, donde un descriptor de cargo debe de tener a lo menos tres áreas que son bastante importantes. Una es la misión del puesto o el objetivo del puesto, ya que muchas veces se representa como, una breve descripción del objetivo que tiene cuando se le ponga a la persona en el cargo. Y la otra área está dada por las dependencias y relaciones, que tiene directa relación con quiénes van a ser sus jefaturas o sus liderazgos superiores y cuáles son a los cuales él mismo tiene que subordinar, ¿ya? Y las funciones propiamente del cargo, las cuales deben estar detalladas propiamente tal. De esta manera, el, el trabajo o el desarrollo, digamos, del proceso de selección va a tener una importancia real. Acá no se nota mucho, pero déjame ver una cosa. No le voy a poner aquí. ¿Ya? Acá tenemos una descripción, ¿ya? De, digamos, de un cargo que requiere en este caso para un cargo, un director o un técnico, ¿ya? Pensemos un cargo X, un cargo estandarizado. Y ahí dice misión del puesto. Ahí. Definir e implementar las metodologías de intervención en los servicios ¿ya? Que favorezcan el cumplimiento de la misión y misión de la entidad, ¿ya? Y funciones. Definir metodologías de intervención y atención, ¿ya? Incorporar la innovación en los servicios, ya como elemento diferenciador. Gestionar alianzas y trabajos en red vinculados a la incorporación de metodologías. Participar en la planificación anual, ya no, obviamente no para la empresa, conforme a los criterios establecidos por gerencia. Elaborar la memoria técnica anual con aquellos y todos aquellos documentos que por su carácter técnico sean solicitados por gerencia. Mantener un conocimiento permanente en todo lo referente al funcionamiento. Fomentar la coordinación de los diferentes agentes sociales. Asumir las relaciones externas y de representación de la empresa. Velar por el adecuado funcionamiento de los servicios prestados y apoyar a la gerencia en la toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta, este descriptor de cargo define, digamos, cómo su función abarca todos los ámbitos.
Y estas mismas funciones me permiten poder determinar si un postulante tiene competencias en cada una de las áreas requeridas para que cumpla cada una de las funciones. De allí la importancia de que este descriptor de cargo se pueda trabajar y se pueda desarrollar de manera más explícita. Ahora, ¿qué se requiere o qué consideraciones debo tener para desarrollar este perfil del puesto, descriptor del puesto apuntado a las necesidades? Debo enfocarme en las habilidades blandas o el perfil duro que se le llama, ¿ya? Que son habilidades técnicas adquiridas mediante el estudio de una determinada carrera o proceso académico, ¿ya? Que permita validar, digamos, el título que posee en este caso el postulante. De allí que las habilidades duras que uno le dice se centra mucho en cómo se preparó este profesional dentro de su ámbito académico, ya sea universitario, por un instituto profesional o por eventualmente un CFT. Y estas habilidades están o deben estar determinadas y deben estar como eh, descritas en lo que implica un currículum vitae, ¿ya? Porque de esta manera voy a poder demostrar si tengo la preparación que se requiere para este puesto, ¿ya? Obviamente, previamente haber, digamos, investigado y haber dado lectura a este perfil de cargo. Y el otro perfil es el perfil blando, que dice, o habilidades blandas, que estas no se obtienen dentro de una universidad. Estas están relacionadas con, eh, con, con el desarrollo innato o la personalidad innata que tenga la persona en saber utilizar criterio, el juicio, la empatía, la asertividad, la capacidad de negociar, la capacidad de poder trabajar bajo presión, ¿ya? Todas esas habilidades innatas propiamente de la persona. Entonces, debo considerar, ¿ya? Las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿ya? Ambas deben estar también detalladas en un currículum vitae. ¿Cómo yo puedo detallar el perfil blando o las habilidades blandas? En los currículos yo puedo poner digamos, un párrafo de presentación personal, ¿ya? Donde englobe cuáles son las habilidades y capacidades propias para eh, desempeñar un cargo. Y de esta manera voy a generar, eh, digamos, ser considerado o para ser evaluado bajo el perfil del candidato ideal, ¿ya? El candidato ideal genera o, digamos, está enfocado en las habilidades blandas y las habilidades duras que se tengan. Eh, acá tenemos, acá tenemos perfiles, a ver, lo voy a poner así para que aquí. Acá tenemos perfiles, ¿ya? Donde, digamos, como modelos de perfiles, ¿ya? Donde está la dependencia jerárquica al cual se digamos, va a estar subordinado, las funciones, la ubicación, propiamente tal, país, región, etcétera, el horario, digamos, de trabajo, ¿ya? Que se puede detallar, alguna información eventualmente digamos, dentro del desarrollo, ¿ya? El tipo de contrato al cual se va a trabajar, la retribución económica respecto o remuneración propiamente tal percibida, la condición de contratación, ¿ya? Si esta es eventualmente inmediata o si eventualmente se prorroga para una fecha específica,
El ámbito de, digamos, de la formación profesional, si eventualmente se requiere alguien técnico, titulado, ¿ya? Si eventualmente requiere de experiencia, en este caso, propiamente tal, en cargos similares, las categorías están relacionadas a ámbitos complementarios que pudiesen también darse, ¿ya? Y la subcategoría pertenece a lo mismo. Si en este caso esto es para un coordinador de proyecto, en este caso es del ámbito de la educación, entonces sí puede ser alguien que esté, digamos, algún profesor o alguien que tenga alguna preparación en el ámbito de educación o formación propiamente en el ámbito de educativo. ¿Ya? Entonces las categorías y subcategorías pueden estar dados por profesionales, por alguna profesión afín que tenga las capacidades. Otro tipo de formato, ya de repente es un poco más explícito, a lo mejor no tan detallado como el anterior, ya donde se enfoca en un puesto, digamos, ya eh, el tipo de, digamos, de condición, digamos, para que sea contratado, ya, en este caso, que sea de residencia implica que sea, obviamente, del mismo sector geográfico, ya. Eh, Descripción de eventualmente la empresa que se va a contratar, así como eventualmente de manera genérica, ya, donde apunta a la visión estratégica que tenga la organización, enfocado a la misión ya que tenga y la proyección futura que quiera generar en el mercado en el cual se ve desenvuelta la empresa, las funciones claves, en este caso para el director, habilidades o aptitudes claves, ¿ya? Que en este caso están dadas por eh, digamos, por las habilidades blandas propiamente tal. Las competencias están dadas por esta relación o digamos, esta vinculación en el trabajo un poquito más intergrupal. Y acá. Información complementaria que puede, digamos, ser requerida, ¿ya? Siempre se puede complementar con preparación académica propiamente tal, experiencia, ¿ya? Si eventualmente necesitamos que sea de una comuna, región específica, algún requisito mínimo, en algunas personas pueden pedir a alguien profesional, pero eventualmente pueden contratar a alguien, alguien técnico con cierta preparación y conocimiento en una temática específica. Requisitos deseados en base a eh, alguna preparación o alguna especialización propiamente tal, ¿ya? Y eventualmente cualquier otro área, cualquier otro aspecto complementario que permita obviamente garantizar la idoneidad, que eventualmente siempre piden, eventualmente si sabe conducir, o si sabe algún idioma, o si maneja obviamente algún tipo de relación o red de trabajo, etcétera, ¿ya? Y información propiamente de la contratación en sí, respecto al tipo de contrato, a la jornada laboral, al horario que va a haber y eventualmente qué tipo de remuneración obviamente pudiese estar percibiendo. Entonces, preparar estos perfiles de cargo conlleva bastante tiempo. No es algo que las mismas organizaciones puedan hacer de un rato para otro. Implementar la cultura de selección de personal en una organización también eh, está relacionado en cómo preparamos al equipo de trabajo para que va a estar a cargo de este proceso de selección como tal. Y eso conlleva, conlleva ver de qué manera ya se va a poder filtrar todo esto. Ustedes, cuando fueron contratados, ¿les dieron algún descriptor de cargo, algún perfil de cargo? Lo dudo que haya sido antes, pero cuando ya estuvieron contratados, ¿se les informó propiamente tal como eventualmente cuáles iban a ser sus responsabilidades y funciones como tal?
Ya que nadie me responde, voy a continuar. Profe, A a ver, mí, ah, disculpe que no podía activar mi audio. ya, Cuando yo ingresé a trabajar, cuando fui a la entrevista, igual me dijeron el perfil que querían para el cargo que yo estaba postulando. ya, Pero después leyeron mi currículum y supuestamente yo iba por un cargo y terminé siendo por un cargo mayor, ya, increíblemente. Y después también me dijeron el perfil y las tareas que tenía que tener al tanto más, que estaba mi perfil ideal para el cargo. ya, Me llevé con una media sorpresa porque yo iba por un cargo menor, ya. pero sí a mí me las dijeron y me las presentaron y yo las llevaba escritas en mi currículo igual, habilidades y todas cosas. Ya. De allí la importancia de saber preparar un currículum. A veces se piensa que el currículum, digo, no, si tengo que poner, no sé, pues qué estudios tengo, mis datos personales y dónde trabajé. Pero no, No, no no, sé, no, no. no Eh, el mío era bastante, o sea, no digamos extenso, pero era lo justo y lo necesario. exactamente porque es la forma como yo pongo la información. Sí, simplemente algunas palabras y era lo que más me destacaba y en eso sí, en eso quedé, por eso. Yo creo que Ya. era lo justo y lo necesario el perfil que estaban buscando y lo que yo, en cuanto mi personalidad, lo que uno sabía, el conocimiento, habilidades blandas, habilidades duras, como le llama usted, tenía varias, tenía varias. Entonces era como el perfil que ellos estaban buscando. Ya. De allí, bueno, de una otra manera también entró un poquito en esta ruleta de la suerte, porque a veces no se dan, muy pocas veces se dan esas condiciones propiamente tal. O sea, uno abre un cargo, uno no sé, pues la entrevistan y eventualmente si uno está sobrevalorado, eventualmente dicen, ¿sabes qué? No, no nos sirve porque nos sale muy caro. Claro, sí, pero es que una vez que yo llegué allá a tomar el cargo menor, eh, pasé al tiro al cargo mayor. Pero yo no sabía que chica que estaba ocupando el cargo administrativo, supervisor administrativo en este caso, porque yo soy supervisora administrativa hotelera, ¿Ya? no estaba cumpliendo las funciones ni tampoco era el perfil que mi jefe andaba buscando. Y yo llegué así, simplemente como recepcionista. Ya, un poco las cosas Y de la me vida. llegué. Sí, pero no, no le miento que en parte sí me sentí mal cuando ella me dijo, tú vas a ocupar mi cargo. Uy, yo no tenía idea. Después la jefa me dijo, ella es la que ocupa el cargo que tú vas a ocupar ahora. Fue así, ¡puf! O sea, sí, igual, sí, hay un, Sorpresa para las dos. o sea, sí, va a ser para las dos y de una u otra manera un balde de agua fría para ti porque estaba frente a alguien que eventualmente era como, pucha, perdón, te estoy dejando sin pega. Claro, es que yo me sentí así, la están despidiendo por mi culpa. Es que eso es lo que yo sentí en el momento y yo miré a mi jefa como diciendo, ay, ¿por qué justo ahora? Cosa que ella tenía que entregarme, digamos, de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, todo, todo lo que Ya, ella manejaba. Y no eran dos cosas. no, sí, puede ser porque al final igual un cargo bastante, digamos, bastante mayor respecto a las funciones y al tipo de responsabilidad que tenía o que estaba asumiendo en ese Sí, momento. sí, sí. Y de verdad que igual llevo 5 meses. Y ¿Ya? de verdad que es mucha la responsabilidad, de verdad que hay que tener unas habilidades blandas increíbles con el personal, sobre todo cuando son, no discriminando a nadie, son extranjeras. Caramba Mm, que, y algunas chilenas igual, que caramba digo yo, wow. Pero como se dice vulgarmente, hay que tener cuero chancho para ocupar un cargo así, de verdad. eh, ay, es que a eso va cuando yo les decía o les mencionaba hace algún ratito el hecho de realmente tener habilidades duras y habilidades blandas. Sí, Si no, sí, no, el trabajar con gente es complejo. sí, sí, es verdad, porque
Pucha, si todos pensaran igual y si uno dijera simplemente como me mover los ojos y se movieran, perfecto, pero hay que ver genio, hay que ver de todo, de todo, de todo, o simplemente buscar las palabras ad hoc para poder tratar al personal, porque si no, se ensaltan ¿sí? y Y, no, piensan que y a lo veces, están como atacando, ¿no? Sí, es terrible. y sobre todo a veces pasa según el tipo de empresa y según el tipo de preparación académica que también tengan. Pasa mucho eventualmente, ejemplo, personas que trabajan, no sé, eventualmente en la construcción, sobre todo en ciudades grandes, que trabajan en la construcción porque eventualmente por muchos años han trabajado en la construcción y mayormente no tienen como eventualmente estudios, ¿ya? Los maestros, los jornales. eh, entonces no hay ningún, digamos, nivel de criterio que se aplique, entonces se sobreexaltan, como dices tú, y piensan que al tiro tú lo estás atacando o lo estás acusando en algo, Claro, y no, no sé, y no de está, verdad. y no, De entonces no verdad aplican, es mucha responsabilidad, obligan a uno a veces uy, cambiar prácticamente la forma de pensar, pues bueno, ya las conozco algunos y sé cómo van a reaccionar, pero de primera me costó, me costó con el personal, porque tengo, bueno, de por sí el hotel se maneja también con las mucamas y les demos trabajo a la persona extranjera igual. Y cuando son colombianas, cuando son venezolanos, au, son cosas serias, sí, pucha, son cosas serias. Así que no, pero ya vamos manejando ese tema y ellas se acordaron, se rigen a lo que yo digo y sí, ya me conocen como soy. Entonces yo ya las exactamente, conozco a ellas, pero hay que tener cuidado igual. Mucha habilidad blanda y mucha habilidad dura. sí, exactamente. De allí entonces es importante la forma en cómo se selecciona al personal, o sea, cómo se recluta y se selecciona. De allí que el objetivo, como decía María Pía, es buscar, es ver dónde o cómo voy a buscar ese perfil, cómo voy a buscar el candidato adecuado. Y existen herramientas o fuentes de trabajo que se denominan fuentes internas y fuentes externas en la forma de cómo yo voy determinando ese tipo de función. De allí que dentro de las fuentes internas está la base de datos, digamos, de la organización, en qué es lo que necesita la empresa, eventualmente qué perfiles o qué postulantes están ahí, digamos, a la palestra en la eventualidad de para poder evaluar cómo obviamente va a ser el desenvolvimiento interno dentro de, digamos, de la organización, asumiendo que eventualmente una empresa no, como decía María Pía, no es todo color de rosa, o sea, hay situaciones, hay problemáticas, hay situaciones que eventualmente van a ir repitiendo, patrones que se van a ir repitiendo, entonces por eso es importante buscar esas fuentes internas. Y además, eh, recabar información digamos, por fuentes, digamos, o empresas o entidades de selección, bolsas de empleo, donde yo puedo hacer difusión, obviamente, de mi requerimiento, ¿ya? Para poder reclutar. Páginas web especializadas, colegios, universidades, donde yo obviamente puedo generar una convocatoria, páginas sociales, o sea, perdón, redes sociales, donde existen plataformas, digamos, de sustento para poder promocionar realmente ese perfil que requiero cubrir. Ahora, dentro del reclutamiento interno, se habla de las políticas de rotación y traslado. A veces pasa que yo puedo contratar, bueno, a María Pía dice que le pasó antes, ¿ya? Eh, que yo puedo contratar a una persona en un cargo, pero después veo que eventualmente me sirve en otro, ¿ya? A María Pía le pasó en el momento digamos, del proceso de selección, ¿ya? Pero a veces se, muchas veces las empresas no logran detectar en la entrevista eventualmente cuál es el potencial de las personas y se puede generar una rotación o un intercambio, digamos, de cargo, que es algo muy común en la organización.
¿ya? Y esto siempre se hace de manera horizontal, o sea, a mí me cambian a un cargo y a mi compañero eventualmente lo reubican en otro. Contratan a alguien, digamos, digamos, con un perfil específico para un cargo de menor responsabilidad propiamente tal. Y existen las políticas de promoción, que en este caso se enfocan en un proceso interno de postulación a un cargo o a una vacante interna, que en este sentido se da de manera vertical, o sea, yo puedo estar de asistente y puedo pasar a jefatura, ¿ya? Y eso obviamente implica toda una mejora del punto de vista laboral, económica, porque me van a ascender a un puesto mayor, donde eventualmente voy a tener mejor, un poco un ingreso un poco más alto, y donde eventualmente mi interrelación va a estar un poquito más eh, en un eslabón de una jerarquía un poquito más elevada, porque eventualmente voy a estar, no sé, en contacto no tan solo con mis subordinados, sino que va a estar con jefaturas, con líderes, con gerentes, etcétera. Ahora, em, de allí que la importancia del reclutamiento interno y externo va a generar, potenciar las habilidades, ¿ya? Y el alcance, digamos, de desempeño que vayan a tener los postulantes. Si la empresa eventualmente tiene la política de que sus funcionarios, sus colaboradores armen carrera dentro de la empresa, siempre van a fomentar estas instancias de promoción para que para que se postule eventualmente a un cargo mayor. Ahora, si las empresas a veces optan por no generar promociones internas y prefieren buscar personal externo, ya se crean estas instancias, digamos, de externalización, o sea, de abrir vacantes, digamos, de postulaciones a cargo. Ahora, existen ciertos inconvenientes en ciertas áreas, ¿ya? Tanto en el interno como en el externo. En el interno se limita las posibilidades de acceder a más candidatos porque siempre se va a estar utilizando lo que yo tengo de manera interna. Y eso puede generar conflictos de intereses, eh, no sé, visiones, obviamente rivalidad propiamente, porque decir, pero tú postulaste y a ti te dejaron porque a ti el jefe te tiene buena, ¿ya? O porque eres el favorito. Y los colegas no van a empatizar eventualmente las capacidades que realmente tiene el trabajador, ¿ya? En cambio, al trabajar un reclutamiento externo, igual hay ciertos inconvenientes. El proceso, como les decía, es mucho más extendido en el tiempo, eventualmente hay un costo mucho mayor, propiamente tal por la extensión del tiempo, y puede eventualmente que los postulantes que están postulando, valga la redundancia, al cargo, ¿ya? Eh, se les genere una desmotivación porque lo que se requiere es empezar a trabajar así como rápido, o sea, yo postulo un trabajo y necesito trabajar ya. Entonces, eso genera un poquito de desmotivación eventualmente y a veces cuando la empresa ya ha decidido contratar, llaman al postulante que han decidido, digamos ya que está dentro del perfil idóneo y lamentablemente ese postulante ha buscado, ha, ha encontrado trabajo o eventualmente tuvo que aceptar otro trabajo en otra empresa propiamente tal. Entonces, eh, hay factores que a veces pueden favorecer y otros que eventualmente pueden un poquito desfavorecer la instancia de la contratación. Ahora, ustedes antes o
¿Saben la estructura que tiene que tener un currículum? ¿Cuáles son los datos o los antecedentes que debo considerar en un currículum? Como áreas, no me digan así como el detalle. ¿Qué áreas de información debo detallar en un currículum? Los currículos han cambiado mucho. Antes hacíamos hasta con fotos, ahora ya van ni con fotos. Sí, no, sí, eso, bueno, la normativa chilena, en esta instancia de la equidad, de la inclusión, de la igualdad de derechos, de la no discriminación, eh, reguló el tema de la colocación de la foto en el currículum, propiamente tal, porque se discrepaba mucho eh, de la opinión que tenía una foto y se desenfocaban del contenido que propiamente tal tenía, porque eventualmente, no sé, era rubia o era morena o eventualmente era muy narigona, generaba una cierta discrepancia. Entonces, en equidad, digamos, a la igualdad Sí, de lo derechos, mismo sucedía se con la modificó eso. ubicación geográfica de donde lo venía. También, también el tema de la ubicación geográfica hoy en día, y de hecho está contenido en lo Aquí en pudimos, Santiago discriminaban mucho también de dónde era el origen de uno. Te exactamente, ponían el muchas veces se, currículum. exactamente, se estigmatizaba ciertas comunas, La Pintana, no sé, no sé, por Independencia, que de repente son un poquito más controversiales en general, y literalmente no se contrataban. O si alguien quería trabajar, no sé, en Maipú, y uno le decía, si sois de, no sé, pues de San José de Maipú, no, vive muy lejos, me sale muy caro, no vas a llegar nunca acá, y sin eventualmente evaluarlo. Pero en cuanto a los formatos o digamos a la formación contenida, lo que se potencia hoy en día es que los currículum tengan sus antecedentes personales completos en el sentido de nombre, root, dirección, estado civil, teléfonos de contacto, ya que son también los datos mínimos necesarios para una contratación, si eventualmente se le va, digamos, a emitir un contrato de trabajo. Se, se puede destacar un pequeño párrafo donde se destaquen habilidades blandas y el desempeño y ese un profesional que tenga el postulante, o eventualmente se puedan detallar como ítem, como, no sé, el concepto, empatía, trabajo en equipo, equipo, eh, eh, el manejo de, digamos, de, de principios de liderazgo, etcétera. Se debe potenciar o se debe destacar el ámbito laboral del punto de vista en funciones donde trabajé, el cargo que trabajé, las funciones que eventualmente cumplí y cualquier indicador de logro o de cumplimiento que haya obtenido, ¿ya? Eso obviamente según el tipo de cargo en el cual yo me he me he visto desenvuelta. Y en el ámbito académico, es importante destacar la preparación académica como tal. Ya hoy en día, si yo tengo un título universitario, no tiene relevancia donde estudié la básica o la media, ¿ya? Sino que es tomar un título universitario y de ahí hacia arriba. Si eventualmente alguien estudió un título técnico, enfocarse en el título técnico y de ahí de todas las capacitaciones, perfeccionamientos complementarios que se hayan tenido, ¿ya? Es irrelevante, por eso le digo, hoy en día, si poner la básica o la media, si ya estamos en un nivel de educación superior. Porque es obvio, si estudié algo de nivel superior es porque ya pasé la básica y la media. Situación distinta es cuando eventualmente la gente tiene procesos académicos primarios y secundarios incompletos, ¿ya? Donde sí se tiene que exponer detalladamente eh, el nivel, digamos, académico en el cual me encuentro. Pero eso no dicta, digamos, de que se pueda, como le dijera, se pueda eh, discriminar, porque muchas veces personas que tienen poco nivel académico se pueden desenvolver bastante bien en un cargo específico, porque ya han tenido la experiencia y la instancia, digamos, de haber trabajado en otras empresas de similares características o con similares funciones. Entonces, de allí que la situación, digamos, del currículum permite hoy en día o permite potenciar
el área que más destaque en mí. Si yo eventualmente tengo poca experiencia laboral y tengo más experiencia académica, porque eventualmente, no sé, me preparé mucho, estudié y eventualmente después de la universidad, no se hizo algún posgrado, es destacar esas habilidades y esa preparación. Situación al revés, cuando una persona no ha tenido tanto estudio y eventualmente ha trabajado mucho, porque la situación de la vida quizás no le permitieron estudiar, es potenciar esas habilidades y ese desempeño y esa experiencia laboral, eh, y poner en menor, digamos, en menor relevancia un poco la parte académica, ¿ya? Pero siempre debemos destacar o debemos resaltar lo que los puntos fuertes de cada persona o en el currículum propio, obviamente, que cada uno emita. Ahora, habilidades complementarias, el tema tecnológico, el tema de licencia a conducir, el tema de idioma, sí a veces es necesario también poner. Lo que se recomienda es no omitir ningún dato relevante. Eso quiere decir que si yo, no sé, eh, estudié para secretariado, pero si eventualmente hice, no sé, un curso de, no sé, básico de idioma y voy a trabajar en una pequeña empresa, debo igual poner la información de que hice un curso de, no sé, pues, de idioma nivel básico, porque en algún momento, en alguna instancia, pueden considerarme ese factor para eventualmente asumir cualquier responsabilidad específica, ¿ya? Entonces, nunca es, eh, ¿cómo le dijera? No se recomienda propiamente tal la eliminación de ciertos datos que pudiesen ser relevantes, ¿ya? Sí, siempre yo, digamos, refuerzo es ponerlo que eventualmente a lo mejor en menor relevancia, pero sí que esté. Ahora, a ver, permítame un segundito. ¿Qué horas son? Las 8. Ya, vamos a generamos el descanso para después volver a una actividad que quiero que puedan desarrollar. Ok, Son las 8:10, 8:25, 20:25. Yo lo voy a quedar anotado si no me voy a olvidar. Ya, volvemos a las 20:25 y vamos a hacer un trabajo individual, digamos. ok, profe. Nos vemos en un ratito más. Entonces, el planteamiento de la pregunta es em, que hagan una introspectiva, ¿ya? Del punto de vista de la empresa donde están trabajando, ya sea del punto de vista directivo, si ustedes ocupan un cargo, eventualmente alguna jefatura, algún supervisor, donde evalúen cómo se está haciendo el proceso de selección de personal siguiendo las directrices de la empresa. Y si no están en esa situación, analizar cómo de manera externa ustedes ven que sus jefaturas o los líderes que tienen dentro de la organización están desarrollando este proceso de selección de personal. ¿Ya? De cualquiera de los dos puntos de vista me es propicio y la idea es que puedan generar una opinión, como le digo, un poquito crítica para plantear mejoras. Así que quien quiera compartir su opinión, para Está media adelante para que lo difícil, puedan, y así pues, lo puedan porque desarrollar. la municipal Corta, po. está media difícil la selección. Si eres Sabe, pariente adivine. del pariente, amigo Es del pariente, amigo, el amigo del amigo, ya. o algún político con intereses, Exactamente. ahí Bueno, está la lo que pasa es selección. que la administración pública lamentablemente es así.
Y ahí no es mucho lo que se puede hacer. O sea, uno puede analizar el contexto, Ya me pero, sacaría un 0, profe, me sacaría un 0. pero, pero la idea es que participen quienes trabajan en la empresa privada, porque con la administración pública no podemos hacer mucho. Profesora, yo trabajo como de administrativa con el contratista al que le trabajo. ¿Ya? Y está súper mala la selección de personal porque lo único que hace es como, ya conozco al tanto, o un trabajador que ya está trabajando conoce a alguien y dice, no, es que necesito, por ejemplo, un jornal. Y dice, ya tenemos un jornal o no, sí, yo conozco a mi amigo, sabe hacer esto, y ya. Y ahí lo llama por teléfono y le dice que se presente en tal día y le hace el contrato al tiro, ni siquiera le pide el certificado de antecedente, ni de FONASA, ni de AFP, ni una cuestión. Ninguna cuestión. Ya. Y es como, ya sabí agarrar una pala, así, ya, listo, anda a trabajar. Nada más. Yo creo que eso es lo que más pasa en las construcciones, sí, ¿ah? Lo O sea, de no, no, dar no tan gente solo la, sin preguntar si mientras sepa agarrar una pala, sepa poner un clavo. o sea, sí, sí, no, sí, sí pasa, pero no tan solo en la construcción, sino que en muchas empresas. Sí, Pero, por No ejemplo, viene al en mi lado caso, de la MUNI, no saben ni escribir y están trabajando. yo, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me contrató mi jefe, ¿eh? él conocía a mi hermana y él le dijo a mi hermana que necesitaba a alguien que le viera los contratos y los papeles. Ya, Eso fue su perfil de cargo. su perfil de cargo. Sí. Ya, ahora, Y que ¿mm? necesitaba alguien que supiera, no sé, modificar datos en el computador, en un Word. Anda, Y fui ya, y no sabía nada de leyes, nada de leyes laborales, no sabía qué había que hacer, no sabía nada. Yo sabía usar el Word. nada más, Me contrató al tiro. ya. Ahora, Marisela, ¿qué mejoras tú le harías a eso si dependiera de ti? Que depende del cargo que necesite él, no sé, por ejemplo, en el rubro de nosotros, un enfierrador o un maestro carpintero, que le demuestre mismo con finiquitos, que documentos que diga que ha trabajado en ese cargo anteriormente y los papeles de antecedentes más, una entrevista antes de llamarlo y contratarlo, porque él lo llama y los contrata. No, por ejemplo, hace poco nos pasó de que mi jefe le depositó el sueldo a un trabajador que ya estaba con nosotros, primer mes, le depositó el sueldo en la cuenta RUT y él tenía la cuenta RUT bloqueada por fraude bancario. Entonces ya habla mal del trabajador, pero eso no teníamos idea, no preguntó, no pidió papel de antecedentes ni nada. Yo creo que eso es súper importante, saber los antecedentes de la persona que está contratando. Exactamente. Ya, Marisela. ¿Algo más que acotar? No, más que nada eso, pedir el papel de antecedentes El papel y, antecedente. y Ya, que documentos comprobables de que sí ha trabajado en la labor que se le está solicitando en otra empresa. ya, ya, Marisela, gracias. ¿Quién quiere En el caso, compartir alguna otra opinión? Anita, adelante. ya, en el caso mío, yo trabajo para una empresa inmensa, así que yo fui al departamento de captación de personal y ahí me entrevistó una psicóloga. ¿Ya? Y de acuerdo a que fui dando los exámenes, una prueba psicológica, un cuestionario de habilidades matemáticas y habilidades lógicas, y luego ya que salí aprobada, porque ella iba diciendo lo que íbamos quedando, ¿Ya? me destinó por el lugar geográfico, porque la empresa tiene varias sucursales. Entonces ¿Ya? me dejaron lo más cercano a mi domicilio. Y eso fue toda la selección que me hicieron. Ya. ¿Y eso fue con una empresa externa? Sí. La misma empresa, pero era como concesionaria de otras empresas más. Presta servicios a otras empresas. Ah, ya. Esa es una empresa externa. Externalizaron el servicio de selección de personal. Exactamente, sí. Nunca había ninguna jefatura, nada. Mis supervisores no tienen ni idea quién me están contratando.
Ni los Ya, perfiles, ni las habilidades blandas, ni las duras, ni las de intermedio, ni una cuestión, nada. ya. Ya, ¿qué más continúa? Ay, disculpa, ¿y qué mejora tú le harías, Anita, a ese proceso? Es que es difícil, llegan de todo, llegan hombres, mujeres, extranjeros, chilenos, y solo capacidades intelectuales, habilidades, no sé, académicas nomás. Después uno en el trabajo se encuentra con cada persona, sí. Pasan el examen psicológico, pero igual, ahí anda cada loco en la calle. No, sería difícil para ti hacer algún plan de mejora, digamos. Claro, sí. Y se da mucho también que ingresa mucha gente joven, pero a la semana se aburre, ocupa la vacante y ya una vez que quedan contratados, no duran en el trabajo. Exactamente, o sea, de hecho, sí, pues siempre pasa que hay un factor de rotación de personal demasiado alto en algunas empresas y eso es inevitable. Sí, porque van dejando los lugares vacíos. ¿Sí, La po? empresa los recibe, los capacita, le da la inducción y a la semana ya se van. O trabajan por un mes para generar recursos para las vacaciones y luego ya se van. Y queda el puesto vacío otra vez. Un cacho. Sí, no, sí, eso es muy cierto. Ya, Anita, gracias. ¿Quién más quiere compartir Acá, su opinión? acá por parte de lo que es contratista, bueno, generalmente igual como dice Anita, pasa eso con los jóvenes, pero acá en la municipalidad son todos adultos mayores ya, de los que deberían estar en sus casas descansando, Ya, y no están. porque todo lo que trabajan en la parte de aseo y ornato o operaciones es pura gente que ya debería estar descansando, pero por tema de jubilación, que no sirve de mucho, en realidad de nada, tienen que seguir trabajando. Ya, Entonces a veces aprovechan de ellos al máximo, les sacan tanto el jugo a los pobres que quedan agotados, pero los jóvenes, como dice ella, no duran nada por lo mismo. sí, güey, ahí hay un tema de cultura, obviamente, organizacional, o sea, personal, digamos, donde no calza, digamos, con las líneas, con lo que la empresa eventualmente requiere, y eso es inevitable. ¿Alguien más que quiera entregar su opinión? Yo, profe. Bueno, María Pía. yo todavía no veía lo que era la contratación, sino lo veía mi jefa. Ella buscaba el perfil, hasta que un día pasó y llegó una recepcionista, digamos, al cargo. Entonces, claro, pues se vio como desesperada porque faltaba alguien para cubrir el turno y la tomó. ¿Ya? Y yo le dije, ¿y pidió algún papel, no sé, una carta de recomendación, si ella se manejaba lo que era el rubro hotelero, no sé, por último, si manejaba el Excel o el Word, po? No, ¿Ya? me dijo, pero como estamos en dificultades para hacer los turnos, la tomé. Y yo le dije, ¿y los otros contratos cómo? Cuando empieza a contratar, ¿cómo lo hace? ¿Pide algún documento? No, me dijo, si pongo el aviso, el anuncio en Yapo y empieza a llegar y hago la entrevista. Nada más. Y, pucha, y después yo le dije, pero es que estamos mal ahí, pues jefa, porque ni siquiera sabemos nada de la otra persona. Vamos a ver si tiene recomendaciones o no, si ha trabajado o no en lo que es hotelería, cuál es su informe de antecedentes. No tenemos idea del pobre pájaro que viene llegando. Me dijo, teníais razón, pues. Y lo mismo pasa con las mucamas, le dije yo. Ellas tienen un informe de salud que están aptas como para trabajar en lo que es ser mucama, porque subir, bajar la escalera, hacer fuerza, llevar, no sé, por las ropas hacia arriba, las habitaciones, todo, no tenía nada de eso, nada. Ella, ella porque llegó quería trabajar y listo. ¿Ya? Así que igual ahora incluimos la entrevista psicológica, la carta de recomendación, los informes de antecedentes de la persona que va a quedar contratada, más el informe de salud, que está apto para hacer, digamos, fuerza y no ha tenido ninguna operación, digamos, en la columna, en una pierna.
porque si después pasa algo y no tenemos información, nosotros vamos a tener que pagar el plato roto que venía ya dañado. Exactamente. Esa no- Ya. Ahora yo hago los contratos y veo yo las entrevistas. Más encima. Más Ya, yo encima, vaya. me dijo, te lo digo, no, es tuya, está delegado hacia tu turno. No, Mm, eso es lo que pasó cuando mi jefa lo hacía. Pero igual tuvimos varias complicaciones con las contrataciones que hacía anterior porque no sabíamos nada, nada de nada, solamente lo que decía un currículum y muchas veces el currículum miente porque no es. Exactamente. Que van a comprobar realmente la Claro, información, po. sí, porque decía conocimientos en y resulta que no se manejaba ni siquiera cómo bajar una pestaña en las páginas, nada. Ya. Ay, Así que, bueno, esa es como la experiencia que hemos tenido estos tiempos. ya, pues. Gracias. Bueno, gracias a todos por su opinión. Ahí podemos ver que no todas las empresas son iguales, que las visiones eventualmente son distintas y que a veces no se dimensiona el real problema que puede causar un proceso de selección de personal ambiguo, donde no existe ninguna estructura, donde no hay ningún orden, donde no se coteja información, donde los documentos literalmente no son, digamos, no son, no marcan presencia, digamos, porque no existen, ¿ya? Entonces, sí, la selección de personal implica eventualmente asegurarme que lo que yo voy a hacer, a quien vaya a contratar, me perdure en el tiempo, que la inversión que yo haga en vez de capital de, digamos, de equipo profesional, las horas de trabajo, los recursos que se utilicen, sea todo parte del principio de inversión que yo asigno para poder garantizar que la contratación me perdure en el tiempo. Y pasa mucho que existen empresas que tienen una alta rotación de personal. Y eso básicamente se genera por lo mismo, porque no existe proceso de selección adecuado. No existe profesionales o un equipo de trabajo que permita hacer este proceso como realmente corresponde y a la altura de lo que la empresa necesita. ¿Ya? No es lo que el jefe o lo que el gerente o lo que el directorio necesita, o sea, quiere, sino que lo que la empresa necesita en su estructura de funcionamiento organizacional. Entonces, de allí el hecho de que la selección de personal debe ser algo bastante relevante. La próxima clase vamos a trabajar lo que son el proceso de entrevista laboral y el tema de lo que son los exámenes. Vamos a analizar un contexto, por qué eventualmente existen tantos exámenes, cuál es el objetivo de cada uno, cuál obviamente detecta eventualmente habilidades, aptitudes, competencias, etcétera. Así como el psicológico, profe. Exactamente. El psicológico es uno, pero hay muchos. Y hay muchas empresas que dicen, me hacen un tremendo, no sé, pues me hacen como 100 preguntas y me dan media hora. Y a veces no es el tema de que yo conteste correcto, sino que es la rapidez mental eventualmente la que están pidiendo, digamos, están midiendo. Entonces, vamos a analizar todo ese contexto, ¿ya? En cuanto a entrevistas y exámenes, ¿ya? Para la próxima clase. A mí en el psicológico me preguntaron que por qué quería trabajar. Gran ¿Y, pregunta. y tú le preguntaste por qué necesito plata? No, le dije yo porque es para pasar el tiempo, que no me gusta estar en mi casa. Ya, va a pasar el tiempo. ¿Y te lo aceptaron? Sí, la psicóloga dijo que yo era muy directa para decirle las cosas. Ah, ya. Es que, tipo, a veces no es lo que uno responda, sino en la forma o en el contexto que uno responda. Entonces, de ahí donde de repente uno dice, pero me hacen exámenes psicológicos y yo no los entiendo. Y no es un tema, no es un tema de entender o no entender, sino que es la forma eventualmente como uno se plantea ante esa situación. Así que por eso vamos a trabajar la próxima clase, esos dos temáticas, para ahondar un poco más en eso.
y si eventualmente a ustedes les corresponde hacer, no sé, en un futuro cercano, algún proceso de selección de personal, obviamente tengan claro cuáles son los aspectos o las áreas principales que deben ir o deben considerar para un proceso efectivo. ¿Ya? Voy a confirmar la asistencia, voy a mencionar a las personas que tengo presentes, ya porque llegaron algunas después y las EBG las ingresé, digamos, en el registro. Tengo presente entonces a Ana Cruces, Bernardita Díaz, Cecilia Uribe, Ingrid Delgado, Kissy Grace, María Pía González, Marisela Quintanilla, Maylen Guerrero, Nairobi Mata, Janet Escorza. Son 10 personas las que tengo presentes. ¿Ya? Presente, sí. Así que ahí ya está cotejada la asistencia. Recuerden que mañana nosotros tenemos La evaluación. sí, la evaluación del módulo desde vinculación laboral. ¿Alguna, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Entonces mañana responde su evaluación a partir de las 23 horas. Ya mañana jueves hasta el día viernes a las 23 horas. Ok, profe, chévere. ¿Ya? Así que nos estamos viendo. Aquí sí le voy a responder un ratito más porque me mandó un mensaje de manera interna, así que un ratito más le voy a responder eso, porfa. ¿Ya? Bueno, profesora, que tenga buenas noches a todos. Feliz descanso. Buenas noches Vale, a todos. gracias. Buenas noches a todas. Muy buenas noches para todas. Buenas noches.